La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso leímos la semana pasada y hoy vamos a hacer énfasis en los últimos versículos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. We'll read from Ephesians chapter 4, verse 11. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. We focused on those verses last week. Today we'll focus on verse 15 and onward. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, por tu presencia en este lugar. Te hemos adorado con el corazón, Señor, aún sacrificando alabanza cuando las palabras no quieren fluir de nuestra boca, Dios mío, pero te pertenecemos. Y tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. Te adoramos y, Padre, te pedimos que establezcas tu reino en cada vida, en cada corazón en esta hora. Y háblanos conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. You may be seated. Recuerde que seguimos bajo un tema general. Remember that we're going with the general theme, Plenitud de vida en Cristo. the fullness of life in Christ. Había compartido antes que creo que el Señor habló a mi corazón. And I shared with you before that I feel that the Lord spoke to my heart, Fue un día miércoles and it was a Wednesday, y nos habló de Juan 1:16 diciendo que de la plenitud de Cristo hemos recibido todos. and he spoke to me about the fullness of Christ, and that through the fullness of Christ we've received everything. Y esa palabra plenitud como que saltó de la Biblia. And that word fullness kind of jumped out at me from the Bible. Y poco a poco el Señor ha ido confirmando de que tiene algo nuevo para Templo Calvario. And little by little, the Lord has been confirming to me that he's got something new for Templo Calvario. Y nos ha desafiado a nosotros a buscar esa vida de plenitud. And he's challenged us as believers to challenge that life of fullness in Christ. Porque Dios no nos llamó para hacernos ciudadanos de segunda categoría. Because God didn't call us to be second-class citizens. Dios no nos llamó para constituirnos en un grupo de creyentes inferiores a otro grupo de creyentes. Because God didn't call us to make us a set of believers that are inferior to another group of Que la believers. Biblia dice, de su plenitud recibimos todos. Because the Bible says, from his fullness we receive everything. En el reino de los cielos no hay clases sociales, In the kingdom of heaven, there are no classes. no hay categorías de cristiano. There are no categories of Christians. Dios quiere que todos vivamos una vida de llenura. God wants us to all live a life of fullness. Y aquí este pasaje bíblico nos habla de cómo Jesucristo intencionalmente, sabiamente, estableció los ministerios en la iglesia. And this verse speaks to us about how Jesus wisely and intentionally established the gifts for the church. Él diseñó la iglesia.
Jesus designed the church. y Él constituyó los ministerios en la iglesia. And he constituted all the ministries in the church. Y estamos buscando en Templo Calvario de corazón poder vivir conforme a la palabra de Dios. And here at Templo Calvario, we're looking through all our heart to live according to those gifts and to the fullness of God. Queremos ver estos ministerios activos en medio nuestro, We want to see these ministries be active in our midst porque son necesarios y esenciales para poder desarrollar o edificar a los santos. because they are essential, they're necessary to be able to edify the saints. Esta es la voluntad de Dios. This is the will of God. La semana pasada hablamos sobre nuestra identidad. Last week, we spoke about our identity. A veces nos toma mucho tiempo reconocer qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Many times it takes us a long time to come to know what it is God has called us to do. O a veces sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero las circunstancias de la vida como que nos hacen olvidar. But sometimes we know what God has called us to do, but circumstances in life kind of distract us. El día de hoy vamos a hablar sobre la iglesia, Today, we're going to speak about the church, el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Así es como la Biblia nos llama. That's what the Bible calls it. La iglesia somos nosotros, recuerde. The church is us. Remember that. No es el edificio es el templo. It's not the structure is the temple, O le llamamos el templo, aunque también la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. although we call it a temple, but remember, we're also temples of the Holy Spirit. En Mateo 16:18, Matthew, Jesús hace la promesa, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Matthew chapter 16, verse 18 says, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of death will not overcome it." Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Jesus says, "I will establish my church." Diga, yo soy la iglesia. Say, "I am the church." Eso quiere decir que usted y yo tenemos una promesa de parte de Dios. Él va a edificar, Jesús va a edificarnos como iglesia. This means that you and I have a promise from Jesus. He's going to build us as his church. Una vez que encontramos y abrazamos nuestra identidad, Once we find that identity and we embrace it, tenemos que caminar hacia ese deseo del corazón de Dios, que crezcamos a una estatura, un varón perfecto, a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo. we have to walk towards that goal of the fullness of life in Christ. Y Dios, Jesús ha hecho la promesa, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And Jesus has given us the promise. He says, "I will build my church, and the gates of death will not overcome it." En otras palabras, Dios dice, yo voy a hacer que mi iglesia sea victoriosa. In other words, I'm going to make sure that my church is victorious. Somos diseñados y destinados para victoria, We are designed and destined for victory, para una vida de plenitud, de llenura. for a life of fullness in Christ. Amén. Si es que buscamos el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas, la palabra de Dios tiene cumplimiento en nuestras vidas. If it's that we seek the kingdom of God with all our hearts and all our souls, then we will see the fulfillment of that promise. Pero recuerde, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. But remember, Jesus says, "I will build my church." Nosotros todos somos instrumentos en las manos de Dios. All of us are instruments in the hands of God. Yo juego un papel en las manos de Dios And I have a role in the hands of a God favor de su vida. in favor of your lives. Pero usted juega un papel en las manos de Dios But you also play a role in the hands of God a favor del que está a su lado. in favor of those who are at your La Biblia side. dice que somos miembros los unos de los otros. The Bible says we are members one of each other. Entonces tenemos que depender de la promesa de Dios. And so we have to depend upon the promise of God. Él va a edificarnos He's going to build us. y va a usar la vida nuestra para edificarnos unos a otros. And he's going to use our lives to build each other up. Pero tenemos que aceptar ese desafío. But we have to accept that challenge. Yo tengo que aceptar que yo soy responsable de mi vida espiritual y también soy responsable de la salud y el crecimiento espiritual de mis hermanos. I have to accept the fact that I'm responsible for my spiritual life, but also of the spiritual life of my neighbor. Porque he sido llamado a un cuerpo. Because I've been called to be part of a body. No soy un miembro sin cuerpo, soy un miembro con un cuerpo I'm not a member that's not a part of anything. I'm a member that's part of a body. y con una cabeza que es Jesús. And it's only one head, and that's Jesus Salmo Christ. 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Psalm 127 begins with, "Unless the Lord builds a house, the builders labor in vain."
No hay nada más frustrante que querer crecer como creyente por sus propias fuerzas. There's nothing more frustrating than to want to grow as a believer, but by your own power. Y también si es que usted pone su mirada en las personas, usted tampoco va a crecer a la medida de la estatura de Cristo. And the issue is that if you put your gaze on other people, you're not going to grow to the measure of the life of the fullness in Christ. Aunque nos necesitamos el uno al otro, Even though we need each other, tenemos que estar conectados con la cabeza. we have to be connected to the head. Él ha dicho, yo edificaré mi iglesia. He has said, I will build my church. Tenemos que depender de Él. We have to depend on him. Cuando usted viene a la iglesia el día domingo, When you come to church on Sunday, usted tiene que venir con un acto de reverencia en una comunión con Dios. you have to come with a temperament of reverence and communion with God. No es meramente las palabras del que predica aquí al frente o del que enseña en la escuela bíblica. It's not just the words of the person who preaches the sermon or the teacher who teaches at Sunday school. Es una dependencia de nuestra cabeza, de Jesucristo. It's a dependence on the head, our head, who is Jesus Christ. Cuando nuestra mirada y enfoque está en Él, When our gaze, when our focus is on him, cuando estamos conectados con Él, when we are connected with him, la Biblia dice entonces que recibimos el crecimiento the Bible says that we receive then of his growth. que Dios da y nos nutrimos el uno al otro. The growth that God gives, and we nourish one another. Pero Él es el autor y el consumador de nuestra fe. But he is the author of that faith. Es un diseño divino, It's a divine design. el cuerpo de Cristo, The body of Christ, la iglesia. the church. Yo le digo una cosa, si el diseño del cuerpo humano es simplemente maravilloso, ¿cuánto más no será el diseño del cuerpo de Cristo? I'll tell you one thing, that if the design of the human body is a miracle, how much more so the design of the body of Christ? Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:23, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. And look at what Ephesians chapter 1 verse 23 says, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Si él es el que lo llena todo en todo, He is the one who fills everything with everything, pero Él es nuestra cabeza. but he is our head. Él dice, la iglesia es la plenitud de Él. And he says the church is the fullness of him. La Biblia no se contradice. And the Bible doesn't contradict Cuando itself. Jesús como cabeza tiene su perfecto diseño, su perfecta voluntad en nosotros, When Jesus as the head has his perfect design and purpose in us, entonces nosotros vamos a hacer ese complemento, esa plenitud que Dios necesita para manifestarse a este mundo. then we're going to be that complement, and we're going to be receivers of that fullness of life Si in nos Christ. ponemos en línea con el plan de Dios, If we put ourselves in line with God's plan, vamos a experimentar esa vida plena. we're going to experience that full Cuando life. reconocemos nuestra posición en el cuerpo de Cristo, When we recognize our position in the body of Christ, en la iglesia, in the church, en ese diseño maravilloso, in that marvelous design, usted le va a encontrar sentido y propósito a su caminar cristiano. you're going to see a purpose to your Christian walk. Recuerde, somos parte de un cuerpo, Remember, we're part of a body, cada uno de nosotros. each one of us. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. 1 Peter chapter 2 verse 4 says, as you come to him, the living stone, rejected by human beings, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Dice que somos piedras vivas It says we are living stones, y que vamos a ser edificados como casa espiritual. and we will be built as part of a spiritual house. Pero también hoy queremos revisar la ilustración de que somos el cuerpo de Cristo. But today we want to review the example that we are the body of Christ. Pero mientras estudiaba, leí esto, que somos piedras vivas. But while I was studying for this, I read that we are living stones. Y en mi meditación yo le decía al Señor, sé que somos miembros de un cuerpo, pero también somos piedras vivas. And in my meditation, I said, Lord,
I know that we're part of a body, but now I read also that we're living stones. Entonces yo decía, Señor, ¿somos o miembros o somos piedras? So I said, Lord, we're either members or stones. Y somos las dos cosas, porque dice la Biblia que somos piedras vivas And we're actually both things because it says we are living stones de una casa espiritual. of a spiritual house. Pero mientras meditaba, yo me reía, yo decía, cuando un constructor edifica con piedras, las piedras son muertas. See, when a builder builds a house, the stones are dead. He puts them one on top of the other, but they're dead. Y las piedras se quedan donde él las pone. And the stones stay where the builder puts them. Pero ¿cómo sería un albañil si quisiera edificar con piedras vivas? Now, what would it be like if I tried to build with living stones? Yo no soy albañil, pero imagínense, yo edifico un muro, pongo una piedra viva aquí, otra acá y otra acá. I'm not a stonemason, but imagine I put a stone here, there, and I keep on going. Me doy la media vuelta I turn around, y cuando veo se movieron. and when I turn around, the stones have moved. Pero cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios y dependemos totalmente de la soberanía y de la sabiduría de Dios, But when we place ourselves in God's hands and we depend on Christ's sovereignty and his rule over us, cuando Él es el que nos ciñe, when he is the one El que who dirige assigns us, nuestros pasos. when he leads our path, Él va a usar nuestra voluntad he's going to use our own will para establecer su reino aquí en la tierra. to establish his kingdom here on earth. Amén. Cuando decimos que somos miembros de un cuerpo, When it says that we're members of a body, es un poco diferente. Esta mano no puede moverse. it's a little bit different. It's like this hand can move, Está sujeta al antebrazo, el antebrazo está sujeto al brazo y al torso y etcétera. but the hand is attached to the forearm, which is attached to the arm, and it's all part of one. Pero una vez más, cuando volcamos nuestra voluntad al cumplimiento del plan de Dios, But again, when we put our will or our own free will at the hands of God, vamos entonces a dar fruto donde que Dios nos ponga. then we are going to grow and give fruit wherever God places us. Recuerde que revisamos hace 3 semanas, hablamos sobre la gracia de Dios, Remember, 3 weeks ago, we talked about the grace of God, que la gracia de Dios es suficiente para cualquier eventualidad en nuestra vida. that the grace of God is sufficient for just anything that happens in our lives. Pruebas, tentaciones, tribulaciones, la gracia de Dios. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Trials, tribulations, temptations, Jesus said, my grace is sufficient. Tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios. And we have to learn to depend on the grace of God. La gracia de Dios la definimos como un regalo que nos empodera, una influencia divina que se refleja en nuestro diario caminar. And we define the grace of God as something that empowers us to walk every day in trials and in tribulations. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay plenitud de vida en Cristo. And without the Holy Spirit, there is no fullness of life in El Christ. Espíritu Santo de Dios es esa gracia divina en nosotros. The Holy Spirit of God places that grace within us. Luego hablamos sobre la palabra. La palabra de Dios es la que nos santifica. And later we spoke about the Word. The Word of God is the one that sanctifies El us. Espíritu Santo nos da poder The Holy Spirit gives us power para vivir la palabra que nos transforma, to live the Word that transforms us, para poder ser santificados y conformados a la imagen y a la estatura de la plenitud de Cristo. to be able to become more like Jesus in our ways. Entonces, cuando empezamos a cumplir el plan de Dios en nuestras vidas, And so when we go and God continues to fulfill his purpose in our lives, entonces que vamos a poder experimentar ese gozo, esa plenitud. and then we'll be able to experience that fullness, that joy. Usted no puede decir, bueno, tengo la gracia de Dios, tengo el Espíritu Santo de Dios, You can't say, well, I have the grace of God, I have the Holy Spirit, no necesito estudiar la palabra. I don't need to study the scriptures, No va a poder ser transformado, but then you're not going to be transformed. no va a poder crecer, You're not going to be able to grow. no va a poder cumplir su función dentro del cuerpo You're not going to be able to fulfill your function within the body. y por lo tanto no va a experimentar la llenura de Dios. And of course, you're not going to experience the fullness of God. Tenemos que reconocer el plan de Dios para nuestra vida. We have to recognize God's plan for our El lives. día miércoles creo que hablamos al liderazgo y le dijimos, yo no puedo decirle a usted esto y esto es lo que Dios quiere hacer con usted. And on Wednesday, we spoke that I can't say to each of you, this
is what God wants to do with you, and with you. Es algo que usted tiene que buscarlo en oración y en comunión con Dios. It's something that you have to look for in prayer and communion with God. Porque la mente de Dios es mucho más grande que la mente de cualquier ser humano. Because God's mind is much infinitely larger than yours or your neighbor's. El plan de Dios es mucho más grande que el plan que yo pueda tener para su vida. God's plan for your life is much bigger than the one that you have for your own Y life. cuando usted descubre ese plan, cuando usted descubre ese propósito, And when you discover that plan, that purpose, cuando usted descubre su posición en el cuerpo de Cristo, when you discover your position in the body of Christ, entonces va a poder experimentar la plenitud de vida en el Señor. and then you're going to be able to experience the fullness of Y life in tenemos que Christ. rendirnos a ese plan de Dios. And we have to submit to that plan of God. ¿Qué tan realizado usted se siente como creyente? How fulfilled do you feel as a believer? Si usted es hecho el mismo material que yo, If you're made of the same material that I am, muchas de las veces me he sentido frustrado. many times I felt frustrated. ¿Cuántos se han sentido frustrados en su caminar cristiano? How many feel frustrated in their Christian walk? Y sabe que la Biblia dice, el que a mí viene no tendrá sed jamás. And you know, the Bible says that he who comes to me will never thirst again. Pero a veces tenemos sed de Dios. But many times we have a thirst for God. Lo que Dios quiere decir es que la fuente siempre va a estar disponible para nosotros. And what God is trying to tell us is that that fountain is always going to be available to us. Mientras no nos despeguemos de la fuente, As long as we don't separate ourselves from that fountain, vamos a poder experimentar esa llenura de parte de Dios. we're going to be able to experience that fullness of life in Christ. ¿Qué tan realizado se siente usted en la iglesia? How fulfilled do you feel in the church? Y otra pregunta, ¿cree usted que está dando el fruto que usted ha sido llamado a dar? And another question, do you think you're giving the right fruit that you've been called to bear? Si es que no, vamos a tener que examinar cuál es nuestra posición. ¿A qué yo he sido llamado dentro del cuerpo? If the answer is no, we're going to have to examine the position you're in. What position have you been called to do in the body of Christ? ¿Y cuál está siendo nuestra función? And what is your function right now? Porque su posición y su función tienen que ir de la par. Because your position and your function have to go hand in hand. Una de las cosas que en Romanos, cuando nos habla acerca del cuerpo de Cristo, One of the things that Romans speak to us about when it speaks about the body of Christ, Romanos 12:3, Romans 12, verse 3, dice, digo pues por la gracia que me has dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romans 12, verse 3 says, For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Pensaba yo, ¿qué es lo que más puede afectar el cumplimiento del plan de Dios en la vida del creyente? And so I was thinking, what is it that can most affect the fulfillment of God's fullness and purpose in my life? ¿Qué es lo que puede afectar que yo encuentre mi posición en el cuerpo de Cristo? What can most impact that I find my position in the body of Christ? Y la respuesta está en Romanos 12:3. And the answer is in Romans chapter 12, verse 3. Y la palabra es orgullo. And the word is, Orgullo. and the word is pride. Usted puede decir, pastor, yo no soy orgulloso. And you can say, Pastor, I'm not prideful. Yo soy la persona más humilde que puede existir en el mundo. I am the most humble person that can ever exist in this world. Hay quienes se enorgullecen de su humildad, ¿verdad? And there are people who become prideful just in their thoughts. Pero sabe que esto es lo que entorpeció el corazón de Luzbel, que se tornó en Lucifer. But this is what changed Lucifer's heart, and he became something else. Que él no reconoció su posición. He didn't recognize his position. Él quiso ser más de lo que estaba llamado a ser. He wanted to be more than what he was actually called to be. Quiso saber más que Dios. He wanted to know more than God. Quiso estar como Dios He wanted to be like God, o ser posiblemente más que Dios. and perhaps he wanted to be more than God. Entonces, lo primero que tenemos que identificar como la razón número uno
que me impide vivir el cumplimiento del plan de Dios So the first thing I have to identify is the thing that blocks me from seeing the fulfillment of God's plan in my life es el orgullo. is pride. Y seguido de estos versículos dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. And the remainder of that portion reads, for just as each of us has one body with many members, and these members do not have all the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. No es coincidencia que la Biblia ponga este principio. Ninguno de ustedes tenga más alto concepto y luego habla del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo nos habla de una armonía. It's not a coincidence that the Bible puts this as a principle about one person not thinking more about themselves than the other, and then talks about the body of Christ. Es como si Dios nos estuviera advirtiendo y es una advertencia. Dice, lo que te va a afectar ser una parte integral de mi plan divino es que tú tengas un concepto más alto de sí que el que debas tener. It's as if God is giving us a warning that what's going to impact you most and the divine will God has over your life is that you think more about yourself than is due to you. O también puede ser que usted piense menos. Or perhaps you think less of yourself. Tiene que pensar con cordura. You have to think with wisdom. Tiene que reconocerse que usted es parte esencial del plan de Dios. You have to recognize that you are an essential part of God's plan. Porque a veces no queremos la responsabilidad, Because many times we don't want the responsibility. pero no es necesariamente que nos sentamos incapaces o incompetentes, But it's not necessarily that we feel incapable, sino que no queremos la responsabilidad. but rather we just don't want the No responsibility. aceptamos el desafío. We don't accept the challenge. Un cuerpo en perfecta armonía puede lograr cosas maravillosas. A body in perfect harmony can achieve marvelous things. Hay campeones olímpicos, mundiales, campeones mundiales en alguna disciplina, There are Olympic champions in certain disciplines que son simplemente cosas extraordinarias que logran. that they can accomplish extraordinary things. Un home run, A home run, hablando de deportistas, o una canasta de básquetbol en el último segundo decisivo, or speaking about making a basket in the last few seconds of a basketball game. o un gol que pareciera solamente, como decimos, solamente en el internet, pareciera montado un gol. Or perhaps a goal in a football game. Pero cuando el cuerpo pierde su armonía, no puede cumplir con sus funciones físicas esenciales, mucho más lograr cosas maravillosas. But when a body lacks harmony, it can't do many things, and it can't do wonderful things, especially. Ahora, la iglesia, el cuerpo de Cristo, Now, the body of Christ, un diseño divino, a divine design, llamado a hacer cosas maravillosas, called to do marvelous things, a establecer el reino de Dios en la tierra, to establish the kingdom of God on the earth, en los corazones de aquellos que reciben el mensaje de salvación. in the hearts of those who receive that message of salvation. Así como la salvación y la nueva vida de Dios ha llegado a nosotros, Just like that message of salvation has come to us, nosotros tenemos la responsabilidad también y tenemos el poder y la autoridad para poder impartir vida nueva. and we have the responsibility and the authority to also spread that word. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habite la plenitud. Colossians 1 verse 19. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. Recuerde, la plenitud está en Cristo. Remember, the fullness is in Christ. Y en Efesios 1, podemos leer desde el versículo 19, dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ephesians chapter 1 beginning at verse 19 reads, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted
when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that can be invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. La iglesia, la plenitud de Cristo, The church, the fullness of Jesus, diseñados para hacer cosas maravillosas. designed to do marvelous things. Usted y yo somos parte de ese plan. You and I are part of that plan. Tenemos que encontrar nuestra posición en el cuerpo. And we have to find our position in the body. Tenemos que encontrar nuestra función en el And cuerpo. we have to find our function Y in the body. reconocer que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras And vidas. to recognize that God has a plan and a purpose for our lives. Dios no le llamó solamente para que usted se siente aquí 2 horas a la semana y escuche un sermón. God just didn't call us so that we could sit here 2 hours every Sunday and hear a sermon. Dios tiene planes más grandes para usted. God has much greater plans for all of you. Vuelvo a decirle, yo no se lo puedo poner en un papel y escribirlo. Like I said, I can't write it down for you and give it to you. Usted va a tener que buscarlo en comunión con Dios. You have to look for it in communion with God. Busque su plan, busque su propósito. Look for your plan with God. Look for your purpose. Pero quisiera mencionar 3 puntos básicos de qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplir ese plan de Dios. But I want to mention 3 basic points for what you need to do to be able to see that plan of God El in your primer life. punto se llama la importancia de la unidad. And the first point is the importance of unity. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Ephesians 4, verse 16. From him, the whole body, joined and held together. Usted ve, dice bien concertado. La palabra concertado quiere decir bien unido y vuelve a repetir y unido entre sí. Bien concertado y unido entre sí. And so the important thing here is that it says joined and held together. Usted no va a poder crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo You're not going to be able to grow to the fullness of life in Christ si usted no entiende el concepto de la unidad que tiene que haber en la iglesia. if you don't have a concept of the unity that is part of being in the church. Usted va a vivir buscando crecer, pero va a hallar frustración. You're going to live looking to grow, but you're going to be frustrated. Y la unidad no es fácil, And unity is not easy porque cada quien tenemos una voluntad propia. because even each of us has our own free will. Y se nos hace difícil cada vez rendirnos a un plan que no nació de mí. And every day it becomes difficult to submit to a plan that didn't come from you or I. Pero cuando entendemos que nos estamos sometiendo a un plan divino, But when we understand that we're submitting to a divine plan, la iglesia es un diseño divino. the church is a divine plan, Y recuerde que la iglesia estamos conformados por personas que estamos en una etapa de proceso. and remember that here in the church, we're in a phase of growth, a process of growth. No busque perfección en su compañero, en su esposo o en su esposa. Don't look for perfection in your spouse, in your friend, in your neighbor. No busque perfección en el diácono o en el ujier. Don't look for perfection in the deacon, in the usher. No busque perfección en el pastor. Don't look for perfection in the pastor. Pero busque medirse con Cristo Jesús. But look to measure yourself against Jesus Esa es Christ. su responsabilidad. That is your responsibility. Esa es mi That's responsabilidad. my responsibility. Entonces, cuando usted y yo entendemos que yo tengo que unirme a la visión de Dios, So when you and I understand that we have to unify ourselves to the vision of God, me estoy uniendo al plan de Dios. then I'm uniting myself with the plan of God. Y Dios es el que edificó, Dios es el que diseñó esta iglesia. And God is the one who designed, who established this church. Recuerde que alguien dijo por ahí, la iglesia no es un museo de santos. Remember, there's a verse that says around there that the church is not a saints museum. No es un verso, es un dicho. No es un museo de santos, sino es un taller en los cuales pecadores estamos siendo forjados a la imagen de Cristo. It's not a museum of saints, but rather it's a workshop where each of us is going through a process. ¿Por qué estoy haciendo este punto? Why am I making this point? Porque muchas personas dicen, yo no me quiero unir a esta iglesia porque allí está fulano, sutano y mengano. Because many people are saying, I don't want to join this church because there you have Joe and John and James.
Y yo no me quiero unir a la visión de esta iglesia porque el pastor no sabe lo que está haciendo. I don't want to join myself to the vision of this church because the pastor doesn't know what he's doing. La verdad es que yo no sé lo que estoy haciendo. And the truth is, I don't know what I'm doing Porque Dios me lleva de la mano. because God is the one who leads me. Día a día, yo no tengo un plan para los próximos 10 años. I don't have a 10-year plan, Pero sí sé que si yo me uno a la mente de Dios but I know that if I join myself to the mind of God, y si todos nos unimos a la mente de Dios, and if we all join ourselves to the mind of God, vamos a hacer el cuerpo, el diseño divino, we're going to be the body, the design, que va a hacer cosas maravillosas y proezas para nuestro Dios. the divine design that's going to do marvelous things in the plans of God. Un cuerpo en unidad A body in unity es un cuerpo armonioso. is a harmonious body. Pero para que haya armonía, But for there to be harmony, tiene que haber la actitud correcta. you have to have the right attitude. Y para que haya la actitud correcta, And for there to be the right tiene attitude, que haber amor. there has to be love. El principio de la unidad es el amor. The first part of unity is love. El amor a Dios sobre todas las cosas. Love of God above all things. Usted tiene que tener, el amor tiene que estar direccionado en 3 fases. Love, we can say, has 3 phases. Amor a Dios. Love of God, ¿Cuál es el segundo? ¿Amor a quién? love for your neighbor, Bueno, en realidad el segundo es amor a usted mismo. Porque la Biblia dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. you will love God first, and then your neighbor as you love yourself. Entonces, pero cuando reconocemos qué tan valiosos o cuando reconocemos el valor que Dios ha dado a nuestras vidas, But when we recognize the value that God has given to our lives, cuando reconozco que he sido llamado a un reino diseñado por Dios, preparado por Dios, when we recognize that we've been called to a kingdom prepared by God, cuando reconozco que he sido escogido por Dios, when I recognize that I've been chosen by God, voy a encontrar mi verdadera identidad I'm going to find my true identity, y voy a amarme a mí mismo. and I'm going to love myself. Estoy hablando, la Biblia dice que tengo que amarme al prójimo como a mí mismo. And the Bible says that I have to love my neighbor as I love myself. No estoy hablando de narcisismo, I'm not speaking about being a narcissist. un desorden de amarse a uno mismo. It's a disorder where you love yourself too much. Pero Dios dio la vida de su Hijo Jesucristo por usted. But God gave the life of his son for you. Entonces usted es importante para los planes de Dios. And so you are important for the plans of Y es God. importante que usted reconozca quién es usted. And it's important that you recognize who you Y are. que tenga en estima, que usted se ame a sí mismo. And that you hold yourself in high esteem and that you love yourself. Para entonces usted poder amar a su prójimo. So that then you can love your neighbor. Cuando encontramos el amor de Dios, el amor hacia nosotros y el amor a los demás toman el lugar correcto. When we find the love of God, the love for our neighbors, and the love for ourselves, then we have what we need. Y entonces nuestra actitud cambia. Then our attitude changes. Y la actitud es indispensable para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús. And it's an indispensable thing in living the fullness of life in Christ. Nuestra actitud es indispensable para buenas relaciones. That attitude is indispensable for having good relations. Y yo pienso que hay un versículo clave para poder mantener nuestra actitud dentro del plan de Dios. And I believe there's a verse that talks to us about maintaining ourselves in good relations with others. Y dice la Biblia que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. And the Bible says that everything we do, we have to do it as if for God. Entonces nuestra actitud cambia. And then our attitude changes. Nuestra actitud para con Dios obviamente ya está establecida, Our attitude for God then is established, pero nuestra actitud para con los demás, but our attitude for others, sea en el lugar de trabajo, perhaps in the workplace, sea en la escuela, perhaps at school, sea en la iglesia, perhaps at church, sea en el hogar, perhaps in your home. cualquier cosa que usted haga, usted lo va a hacer como para el Señor. Anything that you do, you will do it as if for God. ¿Cuántos hombres lavan los platos aquí? How many men here wash dishes? ¿Y cuántos refunfuñan cuando lavan los platos? And how many argue when they wash the dishes? ¿Ah? ¿Cuántos hombres les toca trapear o mapear? How many men here mop floors? ¿Se recuerda usted esa ilustración? Fue la esposa de Billy Graham. And you remember that old story, the wife of Billy Graham,
estaba frustrada por los quehaceres de la casa She was a little frustrated with all the chores in the house, y no le gustaba lavar los platos, and she didn't like to wash the dishes hasta que ella hizo algo. until she did one thing. Puso frente al fregadero She put in front of the sink un letrero que decía, aquí se adora a Dios 3 veces al día. a banner that said, "Here we worship God 3 times a day." Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Everything that we do it for the Lord. En su trabajo, In your work, usted no va a ser un empleado mediocre, you're not going to be a mediocre employee. porque usted está, y la Biblia dice que usted tiene que servir en su trabajo haciendo las cosas como para el Señor. Because the Bible says that at work you have to serve and work as if you were doing it for God. Usted lo hace por amor a Dios. You do it for the love of God. Por amor a Dios usted ama a su prójimo. For the love of God, you love your neighbor. Su jefe es su prójimo. Your boss is your neighbor. Ese compañero de trabajo que le saca de quicio es su prójimo. Your colleague from work is also your neighbor. Su esposa, su esposo es su prójimo. Your wife, your neighbor. Su suegra es su prójimo. Your in-laws, your neighbor. Tiene que amar a su prójimo como a usted mismo. You have to love your neighbor as you love Y cuando yourself. hace las cosas como para Dios, And when you do those things as if for su God, actitud va a ser correcta. then your attitude will be the right Su one. suegra le va a amar. Your in-law, you're going to love her. Amén. Y entonces va a haber armonía. And then there'll be harmony. Pero para que haya armonía también hacen falta 2 ingredientes especiales. El uno es la adaptabilidad. But for there to be harmony, there's 2 essential ingredients. The first is adaptability. Yo tengo que estar dispuesto a adaptarme a las personas. I have to be able to adapt myself to different people. No estoy hablando de comprometer nuestros principios, I'm not talking about compromising our principles, sino que estoy hablando de el amor que me lleva a estar en armonía con las personas. but rather I'm talking about the love that brings me to be in harmony with others. Entonces yo tengo que estar dispuesto a adaptarme And so I have to be willing to adapt y también myself. tengo que estar dispuesto a aceptar a las And personas. I have to be willing to accept Para que others. haya una buena pieza de música, So that there can be a good portion of music, para que haya armonía, so that there can be harmony. cada músico cumple una función específica. Every musician has a specific function. Tiene que tocar la nota a su tiempo, They have to play the notes at the right a su time, ritmo necesario, at the right rhythm, con la fuerza necesaria. with the right force. El cuerpo de Cristo, And the body of Christ, cuando está edificado y fundamentado en el amor, when it is built and established on love, cada miembro tiene la actitud correcta when every member has the right attitude y hace su parte específica, and does their specific part, hay armonía en el cuerpo de Cristo. then there is harmony in the body of Esto Christ. es unidad. This is unity. Esto es unidad. This is unity. Nadie buscando lo suyo propio, dice la palabra de Dios, Nobody looking for their own thing, as the word says, sino buscando el bien de los demás. but rather looking for the good of others. Entonces, primero tenemos que reconocer la importancia de la unidad. So first, we have to recognize the importance of unity. Luego tengo que reconocer la importancia de mi posición. Then I have to recognize the importance of my position. Estamos hablando del cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida. Remember, we're speaking about the fulfillment of God's plan in our lives. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ephesians 4:16 reads, "From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love." Las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ligaments that support each other. Una coyuntura A ligament une 2 partes del cuerpo joins 2 parts of the body. y una coyuntura tiene que estar bien estrecha. And a ligament has to be very strong and very flexible. Hablamos de la unidad, ¿verdad que sí? It talks about unity. Si yo soy parte de una coyuntura, If I'm part of a ligament, yo no puedo decir yo quiero estar en otro lado. I can't say I want to be in another part of the Dice body. bien concertado y unido entre sí. It says well joined and united within each other. Mi posición demanda una función específica.
My position requires a specific position. Mi posición demanda una responsabilidad específica. My position requires a responsibility on my part. Si usted quiere experimentar la plenitud de vida en el Señor, If you want to experience the fullness of life in God, usted tiene que aceptar que tiene una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. you have to accept that you have a responsibility within the body of Este es el Christ. diseño de Dios. This is the design of God. Recuerde que Dios diseñó la iglesia para cosas maravillosas. And remember, God designed the church for miraculous things. Dios tiene cosas maravillosas para usted, God has marvelous things for you, pero usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio de la unidad but you have to be willing to pay the price of unity. y usted tiene que reconocer que usted tiene una responsabilidad, usted tiene una posición en el cuerpo de Cristo. You have to recognize that you have a responsibility, a position within the body of Christ. Porque usted es parte de una coyuntura Because you're part of a ligament que se ayuda mutuamente. that helps each other. Nos necesitamos del uno al otro. We need one another. Amén. Amen. Gloria sea a Dios. En la iglesia hay varios ministerios. In the church, there are various ministries, por los cuales damos gracias a Dios. and for which we give thanks to God for. Cada ministerio cumpliendo su función propia, Each ministry fulfilling its specific function. formado de un equipo de personas que han aceptado su responsabilidad. And you have teams of people who have accepted different responsibilities. Tenemos el equipo de música, You have the musicians group, tenemos el equipo de bienvenida, you have the welcome el group, equipo de damas, you have the group of women, de caballeros, the men's group, de jóvenes, the youth group, etcétera, etcétera. and many others. ¿En qué equipo está usted? Which team are you on? ¿En qué equipo? ¿Está usted cumpliendo su función en el cuerpo de Cristo? Are you fulfilling your function in the body of Christ? Como dije antes, yo no puedo decirle cuál sea su función específica. As I said in the beginning, I can't tell you what your function No is. sé cuál es su posición. I don't know what your position Yo, is, yo le puedo decir cuál es la necesidad que tenemos. but I can tell you what the need we have here is. Ahora mismo tenemos necesidad de maestras de niños. Right now, we have a need for children's teachers, Damita, jovencita, ladies, young ladies. si usted todavía no ha encontrado su posición en el cuerpo, If you still haven't found your position within the body, ore al Señor y mire a ver si Dios le guía a que esta sea su posición. pray to the Lord and see if God guides you and tells you that this is your position within the body. Tiene que buscar su posición en el cuerpo de Cristo. You have to look for your position within the body of Christ. Un equipo en unidad, A team in unity, con cada miembro cumpliendo, guardando su posición, which each member guarding their position, tiene mayor posibilidad de ganar que un equipo que no está concretado, que no está unido. has a much greater probability of winning than a team that is not unified. ¿Está usted siendo parte del equipo ganador de Cristo? Are you being part of God's winning team? Y por último, una posición sin función trae frustración. And the last point here is that a position without function brings nothing. Recuerde que estamos diciendo, primero tiene que reconocer la importancia de la unidad. Remember, first, you have to recognize the importance of unity. Después tiene que reconocer que usted tiene una función específica, tiene que buscar su posición, usted es necesario en el cuerpo de Cristo. And then you have to recognize that you have a specific function within the body. Y cuando encuentre su posición va a poder encontrar mejor su función. And then when you find that position, you're going to know what your function is. Efesios 4:16 nuevamente dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ephesians 4, verse 16. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. La actividad propia de cada miembro. The individual activities of each member. Usted no puede sentirse inferior porque usted no toca un instrumento You can't feel inferior because you don't play a musical o instrument porque usted no canta or because you don't sing o porque no tiene una habilidad para alguna función que otro tiene. or because you don't have a certain ability that perhaps somebody else has. La Biblia me da a entender que usted tiene una actividad propia. The Bible leads me to believe that you have your own capability, your own role, Una función propia a function, a self-function, que es esencial en el cuerpo de Cristo. which is essential in the body of Christ. Cuando usted está dispuesto a ser
parte del cuerpo, cuando usted busca la unidad con el cuerpo de Cristo, when you strive to be a part of the body con la iglesia local, with the local church, cuando usted busca esa armonía en amor, con una actitud correcta, when you look for that harmony and that proper love, pronto va a encontrar su posición. you'll soon find your position. Cuando encuentra su posición, pronto va a encontrar su función When you find that position, then soon you'll find your function. y va a poder vivir la vida plena que Cristo le ha llamado a vivir dentro de este organismo divino, el cuerpo de Cristo. And you're going to be able to live that full life that Jesus has promised us. Pero requiere intencionalidad, But it requires intention on our part. requiere una decisión de corazón, It requires a heart-made decision. requiere aceptar que he sido llamado a ser parte de algo glorioso It requires accepting that you've been called to be a part of something glorious y a pagar el precio para lograrlo. and to pay the price to achieve that. Gloria sea a Dios. Si su vida está frustrada como creyente, If your life is frustrated as a believer, o si usted vive de domingo a domingo nada más en su comunión y en su relación con Dios y con el reino de Dios, or if in your communion and your walk with God, you're only living Sunday to Sunday, usted va a tener que escudriñar su corazón you're going to have to examine your heart. y decir, Señor, yo quiero ser parte de tu plan. And you have to say, Lord, I want to be a part of your plan. Quiero crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. I want to grow according to the measure of the life of fullness in Christ. Quiero estar unido unido al cuerpo y ofrecer mi ayuda mutua que necesita el cuerpo. I want to be joined to the body and to be able to offer that body the help it needs. Quiero ofrecer mi actividad propia. I want to offer my own work. Amén. Gloria sea a Dios. Podemos ponernos de pies. Please rise.